freeplaymusic.com. Aquí podréis encontrar música libre de derechos de autor para utilizar en vuestras composiciones. Y bueno, pues tenéis un montón de cosas para elegir. Bueno, acoustic guitar, acción, aventuras. Podéis aquí ir jugando, o sea, bajando, viendo lo que tenéis. Tenéis también mucha música clásica orquestada. Ya veis, tenéis Dvorak, Glinka, la abertura de Glinka de Ruslan y Ludmila. Tenéis Händel, Mozart, Mendelssohn, Mussorgsky, Tchaikovsky y luego distintos estilos de música que podéis buscarlos aquí, o bien aquí por estilo, o bien por lo que pretendéis hacer sentir en vuestras composiciones, ¿no? Tenéis aquí, pues eso, aventuras, acción, conducción agresiva, atmosférica, sexy, tensión, niños, cinematic. O sea, tenéis aquí varios sentimientos, vamos a decir. Pero bueno, yo siempre busco en esta zona. Entonces, por ejemplo, aquí en Hot Guitar Rock o en Instrumental ambiente industrial, pues aquí podéis encontrar, pues eso, lo que tenéis, ¿no? Hay 9 archivos encontrados y está en la página 9. Entonces, aún lo tenéis para poder descargarlo en MP3. Tenéis de 1 minuto 10, 60 segundos o 30 segundos. Y aquí tenéis las preview, ¿no? Los previos, para poder escucharlo antes de decidirte a descargarlo aquí. Entonces aquí clicáis o bien en 1 minuto 10 o en 60 segundos o en 30 segundos para poder escuchar la preview. Escucháis la preview y bueno, pues si os interesa o lo que fuera, pues podéis darle aquí para descargar. Vamos a clicar para que veáis cómo se puede descargar fácilmente. ¿Ves? Os da la opción de guardar, ¿no? La música. En este caso le hemos dado 30 segundos. Entonces le das a guardar y guardas en la carpeta que te interesa guardar. ¿De acuerdo? Bueno, ya visto esto, pues vamos a lo que nos interesa. Bueno, como veis tengo ya abierto el After Effects, el CS4, y ya tengo aquí seleccionadas una serie de fotografías, un fondo y tal, una música para enseñaros luego una cosa. Y vamos a hablar de los estilos de capas. Fue algo que descubrí una buena tarde viendo por ahí un proyecto y dije cómo lo han hecho y dije voy a destriparlo un poco. Y bueno, aplicaban una serie de efectos, pero vi que también se puede hacer sin aplicarle efectos, simplemente utilizando los estilos de capa. ¿De acuerdo? Entonces vamos a... En una composición, bueno, esta va a ser composición 1 de momento, vamos a crear una capa de texto. Creamos un nuevo texto. Pues vamos a poner mismamente texto. ¿De acuerdo? Tenemos ya el texto en blanco, da igual el color y tal, porque luego veremos lo que vamos a hacer. Podemos ampliar si queréis el tamaño, pues simplemente pues doble clic. Y entonces nos vamos aquí a tamaño y podemos ampliarle como más nos convenga. ¿De acuerdo? Entonces, teniéndolo clicado, vamos a moverlo. Epa, con esta otra. Lo centramos más o menos donde nos interesa. Y entonces ahora vamos a ver las capas de texto. Teniendo seleccionado, nos vamos a capa. Y tenemos aquí una línea que se llama estilos de capas. Entonces vamos a probar con algo bastante que os va a resultar bastante curioso, ver cómo se le da un efecto casi tridimensional, ¿no? Nos vamos a Inglete Relieve. Me parece que es Embed and Emboss en inglés. Si tenéis también la versión en inglés del CS5, por ejemplo, como la tengo yo aquí, no es el Embed and Emboss. Bueno, vamos a trabajar con el CS4 ahora, ¿no? Y como veis ya se ve un ligero cambio. Ya se ve una ligera sombra en las esquinas. Tenemos aquí inglete y relieve. Abrimos lo que nos da, las opciones que nos da, y vamos a darle el inglete exterior. ¿De acuerdo? En este caso vamos a darle exterior. El tamaño vamos a ponerle 7. 7 yo creo que está bien para lo que he estado yo investigando.
Dejamos aquí el modo en pantalla, el resaltado en pantalla. El color aquí vamos a cambiarle a negro. Y como ves ya tenemos un sombreado alrededor. La opacidad le llevamos hasta 100, hasta 100. Y aquí también en opacidad de sombra vamos a darle también 100, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestro estilo de capa aquí. Podemos aplicarle más estilos de capas, como habéis visto. Tenemos que tenerlo seleccionado, disculpas. Seleccionamos, vamos de nuevo a estilos de capas. Podemos darle una sombra paralela. Nos vamos a la opción que se nos ha abierto, a sombra paralela, en modo de fusión, multiplicar. Vamos a dejarlo de momento por defecto, luego es cuestión de trastear un poco con ello para ver cómo nos gusta o eso. Entonces vais probando a la distancia y vais viendo que se crea una capa, una sombra. ¿Veis? Según movéis se va moviendo a la distancia, la ajustáis a la distancia que os interese. Luego también podéis con la extensión miráis si os interesa más grande, más pequeña. Yo generalmente esta no la toco. En cambio, si tocáis el tamaño, veis que se va difuminando. Entonces podemos conseguir que quede el efecto sombreado mucho más curioso. Esta es una de las cosas que podemos hacerle. Otra de las cosas que también podemos hacerle en el estilo de capas es venirnos aquí y podemos darle un resplandor tanto interior como exterior. En este caso, si vamos a un resplandor exterior, vemos ya que se nos ilumina un poco como amarillito por aquí, por los bordes, pero bueno, ahora vamos a verlo. Podemos cambiar el color del resplandor a un tono que nos interese más, por ejemplo un rojo o un azul, si queremos hacer tipo azul neón, ¿no? Entonces cambiamos a un azul neón, color único por supuesto. Técnica, pues si ponéis en preciso, pues a mi gusto queda mejor. Y aquí tenéis el efecto del brillo exterior. Luego la extensión, pues os lo engrosa más o menos, dependiendo. Esto es jugar. Vosotros utilizad esto de los estilos de capas y mismamente es aquí en tamaño. Aquí en tamaño aplicamos el relojito, nos movemos aquí, aplicamos un nuevo fotograma, avanzamos 2 fotogramas y cambiamos el 79 por ejemplo por el 0, ¿no? Y ya nos desaparece el brillo. Avanzamos unos cuantos fotogramas más, creamos otro fotograma con valor de 0, avanzamos 2 fotogramas y volvemos a ponerle 79, y entonces ya se nos volvió a encender. Como veis, hace como un efecto neón que se enciende y se apaga. Es una de las cosas que también tiene esto del resplandor exterior, que luego no nos va a interesar, así que podemos, aquí en este ojito lo quitamos. Y tenéis, como podréis ver, más estilos de capas con los que poder jugar con el programa, poder ver cómo modificáis vuestro texto. También podéis hacerlo sobre una fotografía, podéis hacerlo sobre lo que queráis, pero bueno, en este caso estoy utilizando un texto. También tenéis superposición de color, que le añadís un color que queráis, o superposición de degradado o trazo, que aquí por ejemplo se ha abierto un trazo en rojo.
bueno, podemos cambiarlo a un trazo en azul eléctrico para que nos quede similar a lo que estábamos haciendo del neón. El tamaño ponemos un tamaño que nos parezca, más ancho, menos ancho. Bueno, ahí está bien, por ejemplo. Y si volvemos a aplicar el resplandor exterior, vemos como que está el mismo tono más el brillo alrededor. Y no sé si veis la sombra que hace aquí al darle el inglete, el relieve, nos le da un poco una sensación como tridimensional, una sensación de fondo. Y tenemos así, pues, mismamente un texto que parece un neón. En este caso, pues eso, nos sobra el resplandor, nos sobra el texto, o sea, perdón, el resplandor y el trazo. Y bueno, tenéis aquí varias cosas. También tenéis superposición de degradado, que entonces es darle un color, ¿no? Modo de fusión normal. En editar degradado, pues elegís un color. Por ejemplo, aquí está elegido el negro, pero podéis elegir un color blanco y veis si ya nos queda el texto con otro tono. Movéis aquí los puntos estos para buscar el color que os interese más, ¿no? Aceptáis y bueno, ya tenéis un texto con un degradado. Y bueno, es simplemente aquí pues ver qué ángulo os interesa, la suavidad, invertir, alinear con capa. Vosotros buscáis, elegís como os gusta más vuestro texto. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño proyecto para usarlo luego, o sea, una pequeña composición para usarla luego en otro tutorial que vamos a ver un poco más metidos en harina, ¿no? Bueno, tenemos nuestro texto. A lo mejor en los estilos de capas vamos a quitar también la sombra paralela de momento. Bueno, vamos a ver si no acercándola más. Bueno, la dejamos ahí. Bien. Pues ahora este texto vamos a hacer control C, o sea, copiar, y ahora control D, pegar, y le pegamos pues 3 veces. Luego a nuestro texto pues vamos a agregarle, como veis se ha hecho un poco más fuerte todos los tonos. Vamos a agregarle una foto de fondo. Teníamos por aquí una de hierba, por ejemplo. Para que veáis lo que vamos a hacer, ponemos aquí la hierba, ajustamos a nuestra composición y bueno, tenemos la foto de la hierba más luego arriba en la capa superior el texto, las distintas capas de texto, ¿no? Estáis viendo aquí. Si nosotros ahora aquí en los modos, en este de aquí en medio, le damos a mate alfa texto, esto es lo que nos sucede. Bueno, perdón, ahora veréis, un momentito, que no me había dado cuenta que teníamos estos activados. Los desactivamos con el ojo. Nuestra capa de texto, esta primera, nos ha hecho ha cogido el alfa de lo que es la capa de abajo de la hierba. Entonces estamos viendo nuestro texto como si fuera hierba. Bien, entonces si volvemos a clicar sobre nuestras 3 capas superiores y aquí le ponemos en oscurecer, tenemos nuestro texto en hierba con efecto tridimensional. Si ahora de nuevo cogemos nuestra capa de hierba, la colocamos debajo y
la ajustamos, veréis que nos queda perfectamente integrado el texto de hierba sobre la hierba que está abajo, sobre la capa de la foto, de la imagen, pero tenemos una sensación tridimensional. Control mayúsculas C, lo hacemos una precomp. Esto en 3D, como habéis visto. Y vamos a empezar a hacer un pequeño tutorial de efecto de cómo convertirlo en partículas y que se disuelva, como si una ráfaga de viento lo convirtiera en polvo la hierba, ¿no? Entonces, pues nos vamos aquí en efectos, transición, y nos vamos a barrido lineal, o linear wipe en inglés. Tenemos entonces esta composición, vamos a llamarla texto, antes que nada. Vamos a cambiarle el nombre. Entonces aquí tenemos un 90, o sea, el ángulo es 90 grados, como vemos aquí, en finalización de la transición, digamos, nos la va borrando, ¿no? De principio a fin. Entonces vamos aquí a clicar en nuestro relojito y entonces le damos en el principio 0 para terminar por aquí con 100. Bueno, vamos a buscar un punto 50 segundos y aquí le ponemos a 100. Entonces veremos que nuestra composición está aquí el escrito texto y llega al segundo 50 y se ha borrado ya completamente antes del segundo 50, porque es toda la capa, o sea, no es desde acá, es desde acá. Toda la capa nos la disuelve. Aquí en calado vamos a ponerle 20, porque así como veréis que hace una transparencia, una ligera transparencia. Cuando empieza a borrar ahí podéis ver que hace como un difuminado, y nos lo va borrando. Y bueno, y ya tenemos nuestra capa de texto. Ahora vamos a crear una nueva composición, la voy a llamar cortinilla. Mismo tamaño, mismo tiempo. Creamos un sólido, mismamente blanco, da lo mismo. Y entonces vamos a aplicarle el mismo efecto, linear wipe, o barrido lineal. Lo tenemos ya aquí. Entonces, aquí en el ángulo de barrido vamos a ponerle menos 90. Va a ser al contrario que la capa de texto, ¿de acuerdo? Aquí es más 90, así que en cortinilla vamos a hacerle menos 90. En finalización de la transición vamos a clicar también el relojito y vamos a hacerle también a la inversa. Vamos a empezar por 100 y cuando lleguemos al segundo 50 vamos a hacerle un valor de 0. Entonces veremos que nuestra cortinilla va en el sentido contrario que va la anterior. Y aquí vamos a ponerle un calado de 100. Veréis ahora todo esto por qué. Bueno, pues ya tenemos nuestro texto y nuestra cortinilla.
Vamos a crear una nueva composición. Vamos a llamarla hierbas. Y aquí vamos a traer nuestra cortinilla y nuestra composición de texto. Cogemos la cortinilla, el texto y lo arrastramos hasta nuestra composición y vamos a eliminarlo, vamos a decir, a darle aquí al ojito para que no se vea, porque ahora vamos a crear una capa sólida del mismo tamaño de la composición, a la cual vamos a añadir el efecto Trapcode Form. Bien, ya tenemos aquí nuestro Trapcode Form. Trapcode Form ya puesto, tenemos aquí. Entonces lo que vamos a hacer es aquí en Settings, no vamos a hacer absolutamente nada. En la base, en Base Form, tenemos aquí, pues eso, el Box Grid, que es lo que vamos a utilizar en este momento, y tenemos aquí el tamaño de las partículas en X, en Y y en Z, y las partículas que queremos en X, en Y y en Z. Entonces vamos a modificar los parámetros. Aquí en tamaño de X y Z vamos a poner el mismo tamaño de nuestra composición, que es 1050 en X por 576 en Y. Y vamos aquí en partículas en X y ponemos también 1050 y en Y vamos a poner 576, que es el tamaño de nuestra composición. Aquí en partículas en Z ponemos 1 y lo que tenemos ahora es que nuestra capa de partículas tiene el mismo tamaño de la ventana de la composición. O sea, digamos, tenemos una capa que son partículas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues, como sabéis, las partículas se disuelven, podemos hacer con ellas lo que queremos. Con Form podemos hacer un montón de cosas, como podréis ver ahora. Entonces, si nos vamos ahora a Particle, vamos a dejarlo aquí en Sphere. Tenemos distintas formas y tal, pero nos interesa Sphere en este momento. En Sphere Feeder vamos a ponerle 0. Vamos a quitarle este 50, lo ponemos a 0. Y aquí en modo de transferencia vamos a poner normal. Y ya hemos terminado también aquí en Particle. Y nos vamos aquí al mapa de capas, el Layer Maps. Aquí en color y alfa vamos a elegir la capa, vamos a elegir nuestra capa texto. Entonces elegimos nuestra capa texto. Aquí vamos a elegir RGBA a RGBA. Cambiamos, modificamos esto. Y en Makeover ponemos XY. Con lo cual sucede esto. Nuestra capa de partículas ahora es la imagen de texto. Por tanto, el texto se nos ha convertido en partículas, es todo partículas. Entonces vamos a empezar aquí con lo que tenemos que utilizar en desplazamiento. En la funcionalidad le damos... no, perdón, a esto no hay que tocarlo. Perdón, es cierto. En dispersión, aquí la capa, vamos a poner cortinilla. Y en off ponemos, en vez de off, XY. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos pues nuestro texto, que bueno, todavía no estamos viendo nada.
En Disperse and Twist, aquí en Disperse vamos a poner 200. Podéis poner, bueno, probar vosotros luego cuando estéis haciéndolo con distintas cantidades, ¿no? Es para como veis es la cantidad de partículas que se van dispersando. No sé si lo podéis ver. Ahora vamos aquí. También hemos terminado con Disperse and Twist. Luego nos vamos aquí a Fractal Strength. La capa vamos a ponerle que sea la capa cortinilla. Y de nuevo en Map Over ponemos XY. Entonces ahora venimos aquí a Fractal Fill, a campo de fractal. Y en desplazamiento ponemos 450. Y aquí en Flow X ponemos menos 30. Y en Flow Y ponemos menos 30 también. Entonces ya tenemos nuestro texto que se convierte en partículas. Esto es lo que no me gusta del CS4, que va muy lento, por eso prefiero hacerlo con el CS5. Bueno, ya veis cómo se nos convierte en partículas el texto. Y luego aquí tenemos una capa que es la que a mí me gusta utilizar, que es Audio React. Si le damos aquí tenemos varios, o sea, elegimos la capa de audio, que aún no hemos puesto ninguna capa de audio, por eso vamos a nuestro proyecto. Bueno, aquí había buscado Rimsky-Korsakov, lo ponemos aquí. Aunque quizás de Rimsky-Korsakov prefiero el vuelo del moscardón. Vamos a importar el vuelo del moscardón. Bibliotecas, música. Aquí, el vuelo del moscardón. Entonces quitamos de nuestra composición, borramos Serezade, pero vamos a añadir el vuelo del moscardón. Nos vamos a efectos, volvemos a nuestro sólido. Bueno, entonces vamos a hacer que reaccione con nuestra capa de audio. Elegimos nuestra capa y aquí en Reactor 1 le damos a Map y podemos elegir el tamaño de la partícula, la opacidad de la partícula, en fractal, disperso. Disperso queda bastante bien, o sea, es la dispersión como te la va a hacer. La dirección del borrado te dice si de X en dirección izquierda a derecha, o puedes ir de derecha a izquierda en X, o hacia afuera en X, de arriba a abajo, de abajo a arriba, hacia afuera en Y, y lo mismo en Z, o simplemente outwards. Aquí podéis jugar un poco con como queréis, pero bueno, básicamente es esto. Luego podéis abrir otro reactor, que sería por ejemplo el reactor 2. Le decís que lo haga, pues podéis hacer aquí desplazamiento en X, en Y, que haga una esfera de tamaño, de fuerza y tal, que haga una escala offset
X offset y elegís la que queráis. Ayer probé esta y queda bastante original también. Le dais también Outworks o elegís, por ejemplo, Z de la 3 adelante. Y veremos cómo nuestro desplazamiento, perdón, esto va más lento que el caballo, el malo, varía. Y varía con respecto a la música. Vamos a darle un preview. Como veis, se va moviendo el texto. Estáis viendo las partículas. Bueno, tenemos ya unos pocos, apenas 2 segundos renderizados. Vamos a probar. ¿Veis cómo va variando el texto? Bueno, esto de escalado como que no queda bien ahora. Pues que se desplace en Z, por ejemplo, de atrás adelante. Y bueno, básicamente es esto. Si ahora cogemos nuestra imagen de hierba y la traemos aquí, la ajustamos a la composición, estamos viendo que nuestro texto se ve un poquito más oscuro. Entonces lo que tenemos que hacer es aquí le vamos a dar a Color Correction o corrección de color y aquí en niveles. Esto fue un truquito. Aquí en RGB elegimos el canal alfa y movemos esta flechita hasta por aquí, porque como veis de donde estaba se va aclarando un poquito. Entonces la movemos y nos va aclarando esa parte. Nos lo deja casi al mismo tono del resto que teníamos, ¿vale? Luego vamos aquí también a darle para que vaya más suave. Y ahí tenéis el resultado de cómo se va disolviendo. Bueno, aquí tenemos un pequeño fallo, o al menos me lo parecía. Pero bueno, aquí tenéis el resultado de cómo se ve nuestro texto desapareciendo en la hierba. Podéis utilizar también, si queréis, cambiar esa imagen por otra imagen, que por ejemplo arena. Entonces vosotros venís aquí al proyecto
simplemente es cambiar una foto por la otra o mismamente hacerlo con otra foto o mismamente pues la foto que estamos usando vamos a cambiarla, reemplazar material de archivo. Mismamente por esta. ¿Veis? Entonces tenemos aquí que nos ha cambiado la imagen de ser una hierba a ser la arena que se va disolviendo. Bueno, espero que os haya gustado y bueno, podéis ver que podéis hacer muchas cosas tanto con el estilo de capas como con el Trapco Deform. Que simplemente es, pues eso, tenéis ahora una pequeña idea y bueno, repetir y probar y ver de hacer distintas cosas. Lo mismo que hemos hecho con un texto también se puede hacer como una fotografía, pero en este caso pues la fotografía primeramente la deberíais precomponer, o sea, hacer una composición, ajustar la fotografía a un tamaño más pequeño, pues como hemos hecho el tamaño del texto y tal, y luego nos la va a disolver igual. Si queréis hacemos la prueba. Vamos a hacer una nueva composición, vamos a poner foto, aceptamos, vamos a traer aquí esta foto de Marina, vamos a escalarla ese tamaño mismamente. Aquí también, si queréis, podemos ir a estilos de capas, estilos de capa, inglete de relieve. Como veis ya nos ha hecho un inglete interior, me parece. Podemos darle relieve, podemos relieve acolchado, por ejemplo. Le vamos a dar un tamaño de 21, es demasiado. Vamos a darle 11, por ejemplo. Aquí cambiamos también el color. Aceptar. A 100. Y también aquí le ponemos a 100. Y yo creo que así ya nos vale, ya tenemos un efecto tridimensional para nuestra foto. Le vamos a aplicar el efecto barrido lineal, o sea, transición, perdón, el barrido lineal. Entonces vamos a dejarle más 90, como hemos hecho con las letras, y vamos a darle de 0 y en el segundo 50 le ponemos a 100. Aquí le vamos a dar un calado de 20. Y ya tenemos nuestra foto, al igual que la capa de texto, funciona de igual manera. Creamos una nueva composición con foto, vamos a llamarla. Y entonces hacemos lo mismo, ¿no? Traemos nuestra composición con foto. No, perdón. Está aquí, foto. Arrastramos nuestra foto. Arrastramos nuestra cortinilla. Al igual que antes, los desactivamos. Creamos una nueva capa, un sólido, vamos, al que vamos a aplicar de nuevo el Trapco Deform.
nuestra composición en X e Y. $1050 y 576. Aquí vamos a darle 1. Aquí ponemos un 0. En Transfer Mode vamos a ponerle a normal, perdón. Le ponemos en normal. Bien, partícula ya está. Entonces nos vamos a Layer Maps. Elegimos la foto. Se nos vuelve a cerrar Layer Maps. Esto con el CS5 no me pasa. Aquí elegimos RGBA. Y aquí en Off ponemos XY. Ya estamos viendo nuestra foto. En Disperse ponemos nuestra cortinilla. En Off ponemos XY. Vamos aquí a Disperse and Twist. Ponemos 250. Epa, perdón. Aquí algo le he hecho. En Disperse and Twist ponemos 250. Nos vamos a Fractal Strand. Elegimos de nuevo nuestra cortinilla. XY. Nos venimos aquí a Fractal Fill. En desplazamiento vamos a ponerle 450. Esto no vamos a moverle, vamos a dejarlo tal cual. En Flow hacemos como antes también, menos 30. En X y en Y igualmente menos 30. Entonces ya tenemos nuestra foto, que como veis también se disuelve, pero no se disuelve igual. A ver si va a ser por la audio reaction. Bueno, vamos a ponerle el bolo moscardón. Capa de audio, vamos a elegir Rimsky-Korsakov. De izquierda a derecha. Vale, vamos a dejarlo así. Color alfa. Desplazamiento, este no tocamos. Tamaño tampoco vamos a tocarla. Fractal Strand está bien. Disperse está bien. Audio reaction, bueno, ya hemos puesto. Disperse and Twist. Fractal Fill. La evolución vamos a bajarla a 20. A ver si es esto. Bueno, aquí se ve
pero quizás es por el número de partículas. Calar, vamos a ponerle 50. Quizás es por el tamaño de la composición. Ahí lo vemos bien. También nuestra foto se va disolviendo. Podemos ponerle un fondo cualquiera ahora. A ver, un momentito, que es que tengo aquí a mi gato. Vamos a poner esta arena. Y aquí vemos cómo se nos disuelve nuestra foto. Bueno, vemos cuando paremos un poquito, porque tarda bastante más en renderizar con el, como veis, con el CS4 que lo que me renderiza con el CS5. Esto luego tardará, pues aquí con CS4 pues 3 horas o así en renderizarse, mientras que si se renderiza con el CS5 pues tarda bastante menos. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Voy a aplicarlo ahora todo en el CS5 para poder tener los vídeos de cómo queda.